en el libro de los Hechos, capítulo 25, versículo 13, en adelante del 13 hasta el 27 vamos a estar predicando. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: Pablo ante Agripa y Berenice. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Y he aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en este día, Señor, en tu día, en el día del Señor, que tú nos hables, Señor. Háblanos a través de las Escrituras, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Sé tú glorificado aquí en este lugar. Sé tú exaltado, Señor. Me escondo detrás de la cruz, Señor. Usa mi vida para edificación, exhortación, bendición y consolación de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, la metodología de sermón que nosotros utilizamos aquí en la iglesia es expositiva. Tenemos dos formas de predicación que conocemos: temática y expositiva, la cual nosotros estamos predicando de un tiempo a esta parte expositivamente. Dios hablándonos a través de la Biblia, capítulo a capítulo, libro a libro, versículo por versículo. Eso hace que el predicador tenga que introducirse en una prédica totalmente exegética y sea el Señor quien esté dictando y dirigiendo el sermón. Comenzamos entonces. Versículos, los leo, versículos 13 al 15. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén,
se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Vamos a ubicarnos en el contexto de estos pasajes. Pablo seguía en Cesarea. Pablo seguía preso, esperando un justo juicio. Como vimos en el sermón anterior, Pablo, en una estrategia muy sabia de su parte y confiando en su inocencia, decide apelar a César. Haciendo validez de su ciudadanía romana, Pablo apela a César. Festo, que era el predecesor de Félix, era el gobernante en ese momento. Se había encontrado con Pablo en la cárcel y los judíos que seguían pidiendo la muerte de Pablo. Esto había ocurrido en el año 60 aproximadamente. Festo decide presentar esta causa al rey Agripa. ¿Quién era este rey Agripa? Llamado originalmente Marco Julio Agripa, bisnieto de Herodes el Grande, quien quiso matar a Jesús cuando era bebé y mató a todos los bebés en Belén. Su abuelo había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Su padre, Agripa II, el cual se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 12, fue quien mató a Jacobo, Santiago, líder de la iglesia, y fue también el que encarceló a Pedro y mató a muchos cristianos en esa época. Bonita familia tenía este rey Agripa. Pablo estaba frente a este hombre que era el siguiente en la línea de sucesión de los Herodes. Berenice, quien era su hermana, tuvo algunos matrimonios fallidos y según algunos historiadores como Flavio Josefo, se dice que ellos mantenían una relación incestuosa entre hermanos. Berenice era la hermana de Agripa. Y a lo largo de su vida, Berenice siempre estuvo al lado de su hermano, siempre lo acompañó en la corte del rey. Festo relata la situación ante el rey Agripa y cuenta también cuál fue su respuesta. Versículo 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Los líderes religiosos judíos esperaban que Festo decidiera en contra de Pablo, sin siquiera haber escuchado su propia defensa. Festo apeló a la fuerte tradición y sistema de la ley. Él no podía condenar a Pablo sin un justo juicio. En la actualidad, aún operamos bajo muchos de los principios de la ley romana, según la cual no se podía sentenciar a ninguna persona hasta que haya sido traída delante de sus acusadores y que la acusación en su contra haya sido probada. Versículo 17-18. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, esto significa sin ninguna demora, sin ninguna tardanza, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Recordemos las acusaciones en contra de Pablo. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Pablo era acusado de ser el líder de una secta religiosa. Pablo fue acusado de sedición y Pablo fue acusado de profanar el templo. Festo tenía ciertas sospechas, pero de acusaciones graves, de acusaciones que sean certeras y que sean dignas de prisión y que sean dignas de muerte, como querían los judíos. Versículo 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto,
el que Pablo afirmaba estar vivo. La religión más odiada en el mundo entero, el cristianismo, donde actualmente en el mundo entero somos perseguidos y son masacrados en el mundo entero. Se dice que de 150.000 cristianos son masacrados todos los años. Y de esto las noticias no te van a hablar, no te van a decir nada, porque tales noticias son silenciadas. El cristianismo contiene lo que al hombre no le gusta. Contiene la verdad de Dios en la Biblia, en su palabra. Escrito está: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:22. San Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si queremos agradar al mundo entero, yo no recomiendo el cristianismo. No recomiendo que una persona sea cristiana, ¿no es cierto? Las palabras "un cierto Jesús" muestra que Festo no sabía mucho acerca de él. Es bueno recordar que la gente grande e importante en los tiempos de Pablo no sabía mucho acerca de Jesús y se les tenía que explicar. Hermanos, esta es la razón por la cual debemos continuar predicando a Jesucristo, porque aún se le conoce poco. Las masas de esta ciudad son tan ignorantes como lo fue Festo. Palabras del predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Versículos 20 y 21. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Festo, afrontando este dilema, se ve con dudas. Como dijimos al principio, Pablo, en una estrategia a favor de su defensa, apelando a su ciudadanía romana, insiste en ser presentado ante el emperador, temiendo por su vida que yendo a Jerusalén los judíos puedan darle muerte. Aquí vemos cómo se da cumplimiento a la palabra de nuestro Señor en las Escrituras. Pablo debía comparecer ante el emperador. Vamos a ir un poquito más atrás en el mismo libro, Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Y ahora vamos a ir en el mismo libro, en la misma historia, un poquito más adelante. Hechos 27:23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo debía ir a Roma, debía presentarse ante el emperador, debía predicar del Evangelio. Versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Todo el relato de Porcio Festo llamó la atención del rey Agripa, mostrando el interés de querer escuchar a Pablo. Seguramente, este rey había oído escuchar de Pablo
y ahora tenía la oportunidad personalmente de conocerlo. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Agripa y Berenice, con mucha pompa. En versión Reina Valera contemporánea dice con mucha ostentación. Y este es el significado en la Biblia: vanidad, envanecimiento, engreimiento, soberbia. Esto formaba parte de la cultura y de la identidad de los reyes en la región. Ante este auditorio tan espectacular fue traído Pablo. Debemos recordar que este no era el juicio de Pablo, era una audiencia en la cual Pablo tenía la oportunidad, una vez más, de predicar el Evangelio, de dar testimonio de Cristo. Versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pablo había sido traído ante el rey y ante las personas más importantes de la ciudad, diciendo Festo que los judíos pedían la muerte de Pablo. En este auditorio, Pablo era un embajador de Cristo en cadenas. Versículo 25. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, estas palabras muestran claramente que Festo entendía que Pablo era inocente. A diferencia del gobernador anterior, se dice que Festo tenía un carácter noble, que tenía un carácter justo. Versos 26 y 27. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Festo, sin dudas, quería escuchar una devolución del rey Agripa. Festo simplemente no podía enviar a Pablo a César con una carta que dijera: realmente no sé de qué se acusa este hombre y probablemente sea inocente de cualquier falta, pero pensé que de igual manera debía enviártelo. La inocencia de Pablo era tal que Festo no podía describir o especificar los cargos en su contra. Hermanos, estos versículos, estos textos que acabamos de estudiar juntos, me llevó a recordar Hechos, capítulo 9. Usted seguramente recuerda la historia posterior a la conversión de Pablo. El Señor se le aparece en visión a un discípulo llamado Ananías. Le habla y le dice que vaya al encuentro de Pablo, que él estaba 3 días sin comer, sin beber, y no tenía la visión. Entonces, este discípulo, Ananías, debía ir y encontrar a Pablo, imponer sus manos, es lo que le dice el Señor, que imponga sus manos sobre Pablo para que él recupere la visión. Ve, estas son las palabras del Señor: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario
padecer por mi nombre. Pablo predicaba el Evangelio, predicaba acerca de Cristo. Y donde se predique el Evangelio de Cristo, tiene que haber una cruz y tenemos que afirmar que Él está vivo. Tenemos que dar testimonio de quién es Jesús, que murió y resucitó al tercer día y que Él vive. Tenemos que dar testimonio, como Pablo, de nuestra conversión, de nuestras vidas, antes de que Cristo viniera a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Esto es lo que hacía Pablo, esta era la forma en la cual él se presentaba y predicaba del Evangelio. Y si nuestras vidas, si nuestros corazones no han sido cambiados, no han sido transformados, debemos ir a Cristo. Mucha gente llega a la iglesia, pero a veces no llega a Cristo. Y este es el día, si te sientes identificado con esto, debes ir a Cristo. En el día del Señor, debes ir a Cristo. Porque a veces no entendemos el Evangelio o no hemos entendido el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ante esta exposición, hermanos, debemos hacernos preguntas. Siempre surgen preguntas después de cada sermón, después de cada prédica. Y al estudiar los pasajes, el predicador le hace preguntas al texto. Después del sermón debemos hacernos preguntas nosotros cuando Dios nos habla. ¿Estamos dispuestos a sufrir por el nombre que es sobre todo nombre? ¿Estamos dispuestos a ser embajadores de Cristo? Pero así embajadores de Cristo, como lo era Pablo, un embajador de Cristo en cadenas. Es por ahí patético y por ahí lamentable algunos pastores que tienen llegadas a reyes, que tienen llegada a presidentes, a gobernadores, y le profetizan y le endulzan el oído a estos gobernantes y le dicen que serán reelectos, que serán poderosos y que todas las cosas siempre le van a ir bien. Que en estos casos la mayoría de estos hombres no son pastores y no le predican el verdadero evangelio de Jesucristo. Pablo, que tenía la oportunidad, la posibilidad de estar ante reyes y ante gobernantes, él no perdía el tiempo. Él predicaba el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Tenemos el espíritu de valor y de amor que tenía Pablo en función a la iglesia? Eso es lo que hacía Pablo. Tenía un espíritu de valor y tenía un espíritu de amor en función a la iglesia. Recordemos por qué Pablo estaba encarcelado, cuál fue las situaciones que lo llevaron a él a estar bajo prisión. Él llevaba sus limosnas a la nación y llevaba una ofrenda para todos los que estaban padeciendo necesidad. Que Dios nos dé un corazón lleno de amor por su obra, lleno de misericordia, y que nos dé este mismo valor que tenía Pablo al predicar el Evangelio desinteresadamente, porque él buscaba agradar y glorificar a su Señor. Él no buscaba una vanagloria propia. Ante las dificultades, sea cual sea, de cualquier índole, porque no sé si sabe usted, pero a lo largo de la vida cristiana siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades, siempre habrá alguna tribulación, pero ante estas dificultades, ¿seguimos predicando el Evangelio? ¿O será que las dificultades nos sacan de lugar, nos sacan de eje, dejamos de predicar el Evangelio?
Debemos seguir predicando el Evangelio. Debemos seguir predicando el Evangelio, sin importar lo que pase a nuestro alrededor, sin importar la tormenta que se avecine, la situación en la cual nos encontremos. Debemos seguir predicando el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta, porque siempre que prediquemos de Cristo, siempre que una iglesia local abra la Biblia y haga lo que hacemos aquí en este lugar, siempre se va a levantar el enemigo, los malos, los malvados. Siempre va a haber una oposición en contra de esa verdad, con mentiras, con falsas acusaciones, como lo experimentó Pablo en su vida. Y este enemigo, ellos no pueden cambiar su manera de pensar, a menos de que Dios intervenga en sus vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Por la proclamación del Evangelio. Nosotros tenemos que hacer lo que hacía Pablo, porque ellos no van a cambiar sus ideas, no van a cambiar sus estrategias, no van a cambiar sus planes. Y la oposición será totalmente abierta. ¿Vieron el caso de los judíos? Era una oposición en contra de la verdad del Evangelio que estaba siendo predicado, era totalmente abierta. Como predicaba nuestro hermano Gustavo, el enemigo es muy astuto en ese sentido. Ellos no pierden el tiempo. Quizás nosotros los cristianos muchas veces nos relajamos, pero el enemigo en ese punto es muy astuto y ellos no pierden el tiempo constantemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. La respuesta está en las Escrituras mismas. Segunda de Timoteo 2, 24. De la siguiente manera vamos a contrarrestar contra la maldad, contra el enemigo, que se levanta con mentiras y con falsas acusaciones en contra de sus siervos. Y esta es la respuesta para todo cristiano, para todo obrero aprobado, para todo líder, para todo diácono, para todo pastor y para nuestras vidas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. De ahí seguramente viene que es sufrido con estas características. El siervo del Señor debe ser sufrido, que con mansedumbre, fíjense cuál es la manera de contrarrestar a la oposición, que con mansedumbre, todo lo contrario a entrar en conflicto y a entrar en contiendas, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda. ¿De quién es la obra? ¿De quién es el arrepentimiento? ¿De quién viene el perdón? Por si quizás Dios le conceda, dice la Escritura, para que se arrepientan, para conocer la verdad. Y fíjense en qué condición se encuentra este enemigo astuto, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos, como marioneta, a voluntad de él. De esa manera nosotros vamos a seguir proclamando el Evangelio, cumpliendo con esta palabra. Y esta palabra la tenemos que llevar por obra, todos aquellos que queremos servir a Dios y todos aquellos que fuimos llamados a predicar de este Evangelio. En otra versión dice tiernamente, en la versión de la Biblia de las Américas, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. En esa versión dice, que me gustó mucho para compartirles, tiernamente. Esa es la manera en la cual debemos predicar el Evangelio. Esa es la manera en la cual lo hacía Pablo. Y para finalizar, volvamos a nuestro libro, al libro de los Hechos, al versículo 19, que yo creo que ahí está la clave de estos pasajes. No era
por la culpa de que Pablo era el líder de una secta religiosa, no era por la culpa de que él quería un levantamiento en contra del gobierno, no era por la culpa de que él había profanado el templo, porque estas acusaciones no fueron probadas, nunca fueron probadas. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Por esta razón querían callar a Pablo. Esta es la razón por la cual los judíos religiosos querían matar a Pablo. Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado y que resucitó. Eso es lo que predicaba Pablo. Y esta es característica de los verdaderos cristianos. Esta es una característica en la predicación de verdaderas iglesias bíblicas, en sus sanas enseñanzas, de sanas doctrinas. Acompáñenme, hermanos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Un versículo que me gusta mucho y de ahí continuamos con los versículos siguientes. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿cuántos podemos decir amén? Amén. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Fíjense de qué manera el Señor salva a los creyentes. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros ciertamente predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, ¿cuántos son llamados aquí en este lugar? Amén. Todos somos llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria, honra, exaltación y honor al único que venció a la muerte, que resucitó al tercer día, pagó el precio por sus pecados, y su resurrección es la garantía de que todos los muertos en Cristo han de resucitar en su segunda venida. Hasta ahí la palabra del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por abrirnos los ojos, Señor. Gracias por destapar nuestros oídos espirituales, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, a través de este sermón, a través de esta prédica, Señor. Como siempre decimos, Señor, que desde este lugar, Señor, tu palabra corra una vez más y sea glorificada, Señor, y que dé el cumplimiento sobre la cual fue enviada, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.